Y vamos a hablar esta mañana cuáles son esas, a recordar, como les digo, el año pasado se vieron, a recordar cuáles son esas técnicas de síntesis que usamos y que vamos a implementar en esta clase. Muy bien. Seguido, dice en la página 158, ahí tenemos un párrafo y dice, subraye las ideas principales y escribas con ellas un nuevo texto. Ahí tenemos un texto, dice, la narración es el principal punto de unión entre la literatura y la pintura. En el caso de la pintura, el color, la composición y la técnica figurativa permiten al espectador observar una secuencia de acciones e incluso evidenciar rasgos psicológicos de los personajes que se involucran en las escenas. Por otro lado, la literatura puede llevar a sus lectores a narraciones de infinitos episodios o interpretaciones del alma humana. Su mayor recurso es la técnica aplicada a las palabras y la evocación de lo pasado o de lo porvenir. Bueno, ahí vamos. Disculpe, ¿qué página? La página 158. Ahí vamos a subrayar, ¿verdad?, cuáles son las ideas principales. Vamos a ver cuáles son las ideas principales que tenemos ahí. Ahí tenemos la primera. La narración es el principal punto de unión entre la literatura y la pintura. Subrayen ustedes eso porque es una de las ideas principales que tenemos en ese texto. Vamos a ver encontramos otra idea aquí. Yo les estoy explicando y les estoy enseñando cómo lo hagan para que ustedes después, cuando se les deje un trabajo, ustedes ya sepan cómo hacerlo. Aquí tenemos otra. El color, la composición y la técnica figurativa permiten al espectador observar una secuencia. Entonces, si nosotros comenzamos a leer, la narración es el principal punto de unión entre la literatura y la pintura, el color, la composición y la técnica figurativa permiten al espectador observar una secuencia. Ahí tenemos ya nosotros un párrafo más corto porque hemos utilizado las ideas principales. Y dice, de acciones e incluso evidenciar rasgos psicológicos de los personajes. Muy bien. Luego dice la literatura. Y por último, su mayor recurso es la técnica aplicada a las palabras. Y ahí al final nosotros tenemos ya solamente escrito las ideas principales del texto. Pueden ver ustedes cómo se acortó el párrafo. ¿Por qué? Porque hay palabras que solo sirven como para que uno entienda más, pero que no son tan necesarias. Entonces, las ideas principales son las que nosotros nos van a dar el sentido de lo que nosotros queremos aprender o estudiar. Y en el caso, las demás son ideas secundarias que sirven solamente como un respaldo. Entonces, ahí tenemos ya subrayadas cuáles son las ideas principales en el texto. Y al final, miren lo que tenemos. La narración es el principal punto de unión entre la literatura y la pintura. En la pintura, el color, la composición y la técnica figurativa permiten al espectador observar una secuencia de acciones y evidenciar los rasgos psicológicos de los personajes. En cuanto a la literatura, su mayor recurso es la técnica aplicada a las palabras. Pueden ver ustedes que se eliminaron aquel montón de palabras para tener lo que es una idea principal del texto. Ahí podemos entender mejor nosotros cuando de un párrafo sacamos lo más importante. Entonces, esta es una de las técnicas que nosotros debemos de aprender para que se nos haga más fácil entender los párrafos y los textos de un libro. Y ustedes al final, en las rayas que están ahí, ustedes van a escribir lo que hemos subrayado. Eso lo pueden hacer después para no atrasarnos. Entonces, seguimos con la clase y vamos a continuar a aprender lo que es en sí el sintetizar un texto. Sintetizar un texto se reduce a su contenido. Eso es lo que acabamos de hacer nosotros. Y nosotros sintetizamos un texto, o sea, lo hicimos más corto. Eso quiere decir síntesis. Sintetizar, acortar un párrafo, un texto. Entonces, al sintetizar un texto, se reduce su contenido sin que pierda su significado. Cuando nosotros acá, lo que acabamos de hacer nosotros, lo sintetizamos, pero no se redujo. Ustedes vieron que se eliminó varias palabras, pero no perdió su significado.
Para esto existen diferentes técnicas de síntesis. Hay varias técnicas de síntesis que nosotros podemos usar. Una de las que a mí me encanta es el cuadro sinóptico. A mí me encanta porque es una de las técnicas en las cuales uno sintetiza la cosa y solo escribe el contenido más importante. Luego tenemos el cuestionario, que es sacar las preguntas más importantes de un texto. Y por último, el resumen. Esas son las técnicas que yo siempre he usado con ustedes porque considero que es una de las formas más importantes que se pueden usar para aprender mejor. El cuadro sinóptico, el cuestionario y el resumen. Esas tres técnicas a mí me han servido mucho para yo poder enseñar y que el alumno aprenda mejor. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es un resumen esquematizado con las ideas principales de un tema. Ustedes recuerdan, yo siempre utilizo los cuadros sinópticos. Por ejemplo, ahí se mencionan las características de un cuadro sinóptico y los pasos que se dan para hacer un cuadro sinóptico. Entonces podemos ver nosotros ahí, ¿verdad? Nos está dando un ejemplo de lo que es un cuadro sinóptico. Y en un cuadro sinóptico, por ejemplo, características. ¿Cuáles son las características del cuadro sinóptico? Que relaciona las ideas, nos las desarrolla, utiliza signos como las llaves, líneas, etcétera. Jerarquiza las palabras claves o ideas breves. Cuando hablamos de jerarquizar, significa que le damos un orden. Lo más importante, las palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras que me van a hacer a mí aprender? O ideas breves de lo que yo estoy enseñando. Entonces, son las características del cuadro sinóptico. Luego tenemos los pasos. ¿Qué pasos se deben de seguir para poder hacer un cuadro sinóptico? En primer lugar, leer y comprender el texto completo. Copian las ideas principales del texto, que es lo que acabamos de hacer ahorita, y luego vamos a escribir las principales ideas según su interés. Lo voy a hacer, ¿cuál es la primera idea? ¿Verdad? Entonces, así, de esa manera, yo voy a poder hacer un cuadro sinóptico que me va a mí a mostrar, ¿verdad? La manera de hacer las cosas. Más adelante tenemos unos ejemplos que yo se los voy a mostrar de cómo nosotros podemos hacer un cuadro sinóptico. Ahora seguimos con lo que es un cuestionario. El cuestionario. El cuestionario es una lista de preguntas que se redactan con el objetivo de resumir un contenido. ¿Recuerdan ustedes que qué montón de temas nosotros vimos en este cuarto parcial? Perdón, en esta cuarta unidad, en la tercera y cuarta unidad. Y yo les saqué a ustedes 15 preguntas. Bueno, como ya son de sectorado y era bastante contenido, les saqué 25 preguntas. Pero en la de español, que era bastante contenido también, solamente les saqué 15. Entonces vemos que aunque haya bastante contenido, cuando hacemos uso del cuestionario, esto nos va a hacer a nosotros sacar lo más importante de un contenido. ¿Por qué? Porque, qué bueno. Nosotros, ¿verdad? Podemos ver ahí lo más importante del cuestionario. Entonces, en el cuestionario voy a anotar lo más importante que yo quiero que ustedes aprendan. Por eso yo les hice el cuestionario, porque yo quería que ustedes me aprendieran eso. Para mí era lo más importante. Aunque lo demás también era importante, pero esto era lo más importante. Y yo creo que con este jueguito que hicimos, del Kahoot, a ustedes jamás van a olvidar esa guía, ¿verdad? Porque ustedes jugaron con ella, lo vieron como un especie. A mí me sirvió para evaluarlo, que a ustedes les sirvió, jugaron y así pudieron aprender. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Yo siempre he dicho, yo recuerdo que una vez me dijeron, no, me dice que eso no es ético. Sí es ético porque yo veo que esto, yo le dije, sí, están las universidades utilizan los cuestionarios. Los alumnos, tal vez no los del maestro, pero los alumnos sacan sus propios cuestionarios para poder aprender. Porque yo he visto a mi hija, que es una licenciada universitaria, y ella siempre de los libros sacaba cuestionarios. ¿Por qué? Porque era una manera más fácil. Así, mire, yo esta técnica la usaba ella, el cuadro sinóptico, sacar las ideas principales, sacar cuestionarios. Así estudiaba ella de aquel gran libro grueso, ella lo resumía de esa forma. Entonces, es importante, ¿verdad? El cuestionario es una lista de preguntas que se redactan con el objetivo de resumir un contenido. Las preguntas, o sea, las interrogantes deben de ser claras, coherentes y plantear una respuesta específica. Si ustedes pueden ver, yo cuando les hago preguntas a ustedes, se las hago
de una manera clara y que la respuesta sea específica. No les pongo algo que ustedes no van a entender cuando lo están leyendo. ¿Cuáles son esos pasos para elaborarlo? En primer lugar, leer y subrayar las ideas centrales. Yo hago eso para hacer los cuestionarios a ustedes. Leo y voy poniendo, voy subrayando y ahí pongo, esta va a ser la número 1. Así voy, en mi libro está manchado porque yo pongo subrayo y esta es la número 1, esta es la número 2 y voy sacando las preguntas que yo quiero que ustedes tengan en sus cuestionarios. Luego redacto preguntas breves y concretas. Y por último, dar una respuesta precisa. Las preguntas no tienen que ser enredadas, sino que unas breves y concretas. Y la respuesta también debe ser precisa. No poner un montón de palabras que ustedes se van a confundir. Por eso es importante el cuestionario. Creo que a ustedes les gustan los cuestionarios. El resumen, que es lo que ustedes deben de usar más hoy porque ya están en sectorado y que también, ¿verdad? En el colegio les van a pedir que hagan resúmenes. El resumen es un texto breve que recoge las ideas principales de un texto más amplio. Lo que acabamos de hacer en la primera ejercicio, donde estuvimos subrayando las ideas principales, eso es un resumen. Ustedes vieron cómo se tomaron las ideas principales y se acortaron. Dice en primer lugar, realizar una lectura del contenido. Primero se leyó el contenido, ¿verdad? Luego subrayamos las ideas principales y por último escribir el resumen con las ideas subrayadas. Lo que acabamos de hacer en la primera, el inicio de la clase. Las técnicas de síntesis se utilizan para facilitar el aprendizaje. Por eso a mí me encanta. Ustedes han visto, ¿verdad? Que yo siempre a ustedes les hago sus resúmenes, les hago sus cuadros sinópticos y también, ¿verdad? Sus cuestionarios, porque yo considero que es una manera fácil de facilitar el aprendizaje de ustedes. Entonces, ya pudimos ver nosotros, ¿verdad? Que si nosotros sabemos usar estas técnicas, se nos van a facilitar a nosotros el aprendizaje. Entonces, vamos a darle a la siguiente página, que es donde está ya los ejercicios que nosotros vamos a aplicar. Los vamos a ir haciendo juntos porque después ustedes ya van a poder enviarme a mí un trabajo con resumen, con cuadros sinópticos y también con un cuestionario. Ustedes ya lo van a poder hacer, por eso estamos aprendiendo, por si se les olvidó, ahorita lo estamos recordando. Vamos a seguir con la siguiente página, que es la página número 159. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Los ejercicios. Ahí está. Tenemos un párrafo que nos habla sobre las articulaciones. Saben que yo padezco las articulaciones, me encanta este tema por eso. Dice ahí, las articulaciones. Y nos dan en sí, ¿verdad? Un párrafo sobre ese tema. Las articulaciones son quiero escucharlos a ustedes. Vamos a ver, voy a pedirle a Edney. A mí. Edney, vamos a ver, Edney, léame ese tema a usted. Vamos a ver, las articulaciones. ¿Ya, Edney? Bueno, si no está Edney lista, que lo haga otro. Vamos a ver que lo haga. Yo. Vaya, pues, dele. Yo. Vea, pues. Las articulaciones son las uniones entre los huesos. Los extremos de los huesos en las articulaciones están recubiertos de cartílagos que son flexibles y facilitan el movimiento. Además, en las articulaciones, los huesos se unen mediante unos cordones llamados ligamentos. Existen 3 tipos de articulaciones: fijas, como las que unen los huesos del cráneo; móviles, como la de la rodilla o la del codo; semimóviles, como las que se unen las vértebras entre sí, permiten un solo movimiento. Bueno, gracias. Ahí podemos ver nosotros que ese es el párrafo del tema de las articulaciones. Y de ese párrafo nosotros vamos a hacer un cuestionario. Ahí están las preguntas. ¿Qué son las articulaciones? Miren, una pregunta sencilla. Ustedes solo se van a la lectura que está anteriormente y me dicen, ¿qué son las articulaciones? Son las uniones entre los huesos. Uniones, correcto. Entonces, son uniones entre los huesos. Ahí está. Miren, ahí podemos ver nosotros que
una pregunta sencilla y una respuesta corta y sencilla. La siguiente, ¿qué cubre los extremos de los huesos? ¿Qué dice ahí en la lectura? De que las articulaciones están Cartílagos. recubiertos de cartílagos. Los Cartílagos. cartílagos. Miren, sencilla la respuesta. Díganme si no es así que les pongo la guía a ustedes yo. Ahora dice, ¿qué une a los huesos? Mediante unos cordones llamados ligamentos. Unos condones llamados ligamentos. Cordones. Unos cordones llamados ligamentos. Cordones llamados ligamentos son los que unen a las articulaciones. Muy bien, ahí está. Unos cordones llamados ligamentos. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de articulación? Mira, ahí está. Fijas, móviles. Móviles, semimóviles. Ahí está. Dice fijas, son fijas, móviles y semimóviles. Esas tres respuestas. Mira, ahí está. ¿eh? Mira, ahí vemos qué bonito es un cuestionario. Facilito, nosotros hemos sacado de ese párrafo un cuestionario, ¿mira? De 4 preguntas. Yo podría haber sacado 5, 10 le saco yo a ustedes de ese pedacito que está ahí, ¿verdad? Pero ahí se ha sacado lo más importante. Lo más importante. Ahí ya tenemos un ejemplo de lo que es un cuestionario. Vamos ahora a seguir con el ejercicio número 2 y ahí están pidiendo que escriban un resumen del texto. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos, escriban un resumen del texto con la respuesta de la actividad anterior. Si ya tenemos nosotros las respuestas, vamos a escribir. Las articulaciones son, miren, ya, porque claro, se tiene que escribir de qué estamos hablando, ¿ves? Son las uniones entre los huesos, ¿sí? Lo mismo que ustedes escribieron en las preguntas. Las respuestas están ahí. Las articulaciones son las uniones entre los huesos. Los extremos se unen mediante unos cordones llamados ligamentos. Existen 3 tipos de articulaciones, fijas, móviles y semimóviles. Ven ustedes qué fácil es hacer un resumen. Si es lo mismo, mira, ¿se acuerdan ustedes que yo en una de las guías yo no les puse preguntas, simplemente lo hice como tipo resumen? Es lo mismo. Yo les decía, escriban ustedes qué son tal cosa. Y ahí está la respuesta. Entonces ahí sería lo mismo. ¿Qué son las articulaciones? Son las uniones entre los huesos. ¿Cómo están cubiertos las articulaciones? Los extremos de los huesos están cubiertos de cartílago. Es lo mismo. Simplemente que yo no hice la pregunta. Ahí no están las preguntas, están las respuestas nada más. Entonces es lo mismo un resumen del texto. Hemos hecho un resumen de las respuestas del tema de la anterior. Ahora, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que nosotros para haber hecho el resumen usamos, ¿qué técnica usamos para hacer el resumen? El cuestionario, miren, un cuestionario. A través de un cuestionario yo pude, ¿verdad? Hacer el resumen, porque yo hice el cuestionario. Y luego tenemos el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico, ¿verdad? Que el cuadro sinóptico lo hice de tipo, nos están pidiendo que es de tipo de articulaciones. Y nosotros en la guía, en el cuestionario, que la guía de cuestionario es lo mismo, nosotros utilizamos, están los 3 tipos de articulaciones. Entonces de ahí se está haciendo el cuadro sinóptico porque es lo que queremos que ustedes aprendan. Entonces, tipos de articulaciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de articulaciones? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Fijas, móviles, móviles. Entonces, en esos espacios se va a escribir fijas, móviles y semimóviles. Ya tenemos aquí, porque nosotros vamos a hablar en el cuadro sinóptico de los tipos de articulaciones. Entonces, ahí las tenemos nosotros ya, porque en el cuestionario ya las habíamos sacado, ¿verdad? Y también ya las habíamos hecho también en el resumen. Entonces, ya sabemos cuáles son, que son las fijas, móviles y semimóviles. Ahora, en el cuestionario no está eso, ni tampoco está en el resumen, pero nosotros las podemos ver
porque nos están pidiendo cuáles son las fijas y cuáles son las móviles y cuáles son las semimóviles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos ahí, ¿verdad? En el texto, cuáles son las que son fijas. Entonces, las fijas son las que se unen como los huesos al cráneo. O sea que esas no se mueven, esas articulaciones no se están moviendo. Generalmente, ¿verdad? Las articulaciones fijas las tenemos en lo que nosotros llamamos mollera, que se llama fontanela. Esa mollera, ¿verdad? Esas son como cartílago, ¿verdad? Ese cartílago se mueve, porque ustedes se preguntarán, ¿cómo un niño puede nacer por un espacio tan pequeño, ¿verdad? De la madre. Pero es por esa forma, por eso que tiene el niño al nacer, se unen los huesos, porque eso le permite, ¿verdad? Que los huesos se unan y pueda pasar la cabeza por la vulva de la madre. Entonces, esos son los del cráneo, que al niño durante hasta los 2 años, algunos niños todavía no se les han convertido cartílagos en huesos, porque los cartílagos son huesos huesos blandos y blandos. Ustedes han visto el pollo. Yo en el pollo que los he visto, en el ser humano no, ¿verdad? Pero ustedes han visto que en el pollo los huesitos de un pollito son bien quebradizos, ¿verdad? Porque está en cartílagos. Pero luego cuando ya se hacen óseos al pasar del tiempo. Por eso fíjense que los adultos cuando nos caemos, los huesos cuesta que vuelvan a pegar, ¿verdad? Porque ya están óseos, bien óseos, mientras que los niños no. Entonces, esas articulaciones fijas son las que están en el cráneo que todavía no se han modificado. Pero cuando ya el niño tiene 2 años, eso ya se puede, ¿verdad? Se endurece, ya, ustedes tocan la cabeza del niño, ya está durito en la parte de arriba. Luego tenemos las articulaciones móviles, que son las que me permiten a mí el movimiento. Por ejemplo, yo puedo hacer la rodilla para atrás, no para adelante, porque no me lo permite esas articulaciones. Y tenemos la de las brazos, ¿verdad? Que tenemos el codo, que yo puedo el codo hacerlo para adelante, no para atrás. Y tenemos las semimóviles, que son las que unen la columna vertebral. La de la espalda, ¿verdad? La columna vertebral, todo ese hueso que viene de la cabeza hasta abajo, ¿verdad? Esta es la columna vertebral y esa me permite a mí moverme para todos lados. Pero son tan delicados esas articulaciones. Por ejemplo, ahorita yo he estado estudiando articulaciones porque tengo problemas de la mano, que me la lastimé y una de las articulaciones se me inflamó. Un músculo y entonces no me permitía el movimiento de los dedos, ni cerrar la mano. Hoy gracias a Dios ya lo puedo hacer. Pero fíjense que yo tuve que meterme a estudiar eso y hablé con el doctor para que me diera un medicamento. Hoy tengo problemas en una rodilla, las articulaciones están inflamadas y no me lo permiten. Entonces duelen. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que eso es lo que habla en sí, lo que son las articulaciones. Lo que me permite a mí el movimiento de la mano yo la puedo mover para atrás y para adelante, pero el brazo no, solo para adelante. Ya para atrás no me lo permite. Lo mismo en la rodilla, para adelante, pero no para atrás. Una compañera una vez se cayó y se le despegaron las articulaciones y la podía mover para atrás y para adelante, pero no podía pararse. Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo hemos aprendido, ¿verdad? El tema de las articulaciones y cómo lo aprendimos. Haciendo un pequeño cuestionario de 4 preguntas, de lo más importante, haciendo un cuadro sinóptico, haciendo también un resumen corto, utilizando las respuestas del cuestionario. Y ya se aprende fácil. Por eso yo a veces les digo, otra cosa que lo vamos a ver más adelante, son los mapas de concepto. Miren, yo ya les he enseñado cuáles son los mapas de concepto y resulta que algunos niños en 5º grado, no en 6º, en 5º grado me hicieron yo les pedí el mapa de concepto del clima y me han hecho el mapa de América con los climas. Se los acepté porque, bueno, pero no era ese el mapa de concepto. Pero trabajaron por el trabajo que hicieron, ¿verdad? Dibujar aquel mapa y colorear los colores del clima. Pero no es, dice, el mapa de concepto no es un mapa geográfico. No, eso no es, ¿verdad? Entonces, ya hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Qué fácil es utilizando estas técnicas para poder estudiar. Estas técnicas aplicadas, ¿verdad? En los espacios anteriores, ustedes pueden leer en la respuesta número 4,
Dice ahí, las técnicas aplicadas en los ejercicios anteriores le ayudaron a sintetizar el contenido del tema. ¿Qué dirían ustedes? ¿Les ayudaron estas técnicas? ¿Creen ustedes que son buenas para sintetizar un contenido? ¿Creen ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes pueden decir por qué, ¿verdad? Cuando dicen, si ustedes dicen que sí o no, hay una opinión libre. Cuando dice opinión libre es que ustedes tienen que escribir ahí lo que ustedes piensan. Si esas técnicas aplicadas en los ejercicios anteriores les ayudaron a sintetizar el contenido, si dicen que sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame alguien por qué, una idea de lo que ustedes piensan, por qué sí les ayudó el contenido sintetizarlo. Vamos a ver, alguien que me hable ahí. Vamos a ver. Para las tareas que nos va a dejar la misma vez cuando tengamos que hacer resumen. Exactamente. Bueno, para hacer un resumen. Ajá. Porque, ¿qué pasaba con cuando si ustedes tuvieran que leer, estudiar todo el montón de páginas del libro? ¿Qué pasa? Mucho, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda. El contenido es más que. ¿Es bastante o cómo es? ¿Cómo es el contenido? Menos. Es más